¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso, para la aplicación Moodle, vamos a ver hoy día el caso cuando tú quieres hacer un examen como docente, pero que las respuestas vengan de tu banco de preguntas de forma aleatoria. Bien, lo que hacemos es ingresar a una carpeta de exámenes. Habilitamos, obviamente, la edición. Buscamos tema de exámenes. Añadimos una actividad que sería en este caso cuestionario. Colocamos examen número 3, por ejemplo. Resuelve el siguiente cuestionario. 2 puntos. Bien, vamos a mostrar esto. La temporalización se va a abrir a la fecha de hoy día, 11 de febrero. En el ejemplo, a las 9, por ejemplo. Y que se cierre a las 10. Un ejemplo, ¿no? Habilitado el tiempo. Aquí colocamos 1 hora. 1 hora va a estar habilitado. Bien. Aquí podemos darles unos 10 minutos más por si se retrasa en ingresar, ¿no? Bien, eso ya depende de cada docente. Calificación, vamos a categorizar en exámenes con una sola opción o un solo intento. Luego el esquema está muy bien, cada pregunta, comportamiento de las preguntas está muy bien, opciones de revisión. Aquí se aconseja borrar todo, solo que se muestre el intento, que no les muestre ni bien acabe en el examen las respuestas, porque se pueden ir preguntando uno entre otro qué respuesta es la correcta, ¿no? Entonces es para evitar esto. La apariencia ya está. Bien, ya tenemos todo. Guardar cambios. Bien, eso es lo básico, es programar el examen. Ingresamos al examen y nos dice editar cuestionario. En este caso, editamos cuestionario, colocamos ahí la puntuación, que puede ser 30, 40, dependiendo el docente, su calificación. Siempre es recomendable reordenar las preguntas al azar, porque esto más que todo me va a ayudar cuando son preguntas de opción A, B, C, 1, 2, 3, lo va a mover también las respuestas o las opciones. Aquí en agregar pregunta, vamos a pregunta aleatoria. Y en pregunta aleatoria tenemos la categoría. Ahora, en el caso mío yo tengo 4 categorías. Del tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, por ejemplo. Ahora, ¿cómo yo hago para generar estas categorías? Bien, antes de hacer esto, volvemos a el principio, la aclaración. Nos venimos a nuestro banco de preguntas. En nuestro banco de preguntas, vamos al banco de preguntas, a preguntas, y aquí tenemos nuestras categorías. 4 categorías de 4 temas. Yo puedo crear una categoría para un quinto tema, por ejemplo. Entonces coloco aquí categoría y voy a añadir categoría aquí. Voy a colocarle un nombre. Por ejemplo, conta 1.5, por ejemplo, un nombre. Aquí puedo escribir una descripción y añadir categoría. Y se va a añadir a esta casilla, a esta casilla. Vamos a hacer como ejemplo, añadir categoría. Y listo. Ya se ha añadido la categoría. Ya existe, como ven, conta 1.5. Bien, volvemos a las preguntas. En el caso de las preguntas, tenemos aquí cada pregunta, que la fecha que se ha realizado. Tenemos
1, 2, 3, 4, 5. Ahora estas dos son categorías que yo puedo guardar de otros cursos. Por ejemplo, aquí la categoría conta punto 3. Ahí tengo 20 preguntas. Entonces, para que no esté realizando cada vez el typeado de preguntas, lo recomendable es exportar a mi computadora en este formato Moodle XML, y exportar el archivo. Ahí me sale un aviso, continuar, y ya se ha exportado. Este archivo, mostrar carpeta. Tenemos ahí nuestra carpetita, control C, y guardamos en nuestros documentos, por ejemplo, en material general, puede ser preguntas del examen, podemos crear el tema de preguntas, aquí está, preguntas, y guardar ahí, control V. Listo, se ha guardado en un formato especial para Moodle, ¿no? Entonces, cuando yo quiera, puedo incluso importar, estoy en otro curso, por ejemplo, colocamos el ejemplo, y puedo importar, y aquí no se olviden el formato Moodle XML, marco, y simplemente arrastro las preguntas que yo quiera. ¿Sí? Arrastro y se va a importar, ¿no? Bien. Si no coloco importar, no se va a importar, pero si lo importo, va a crear una duplicación, ¿no? Entonces, ¿desea salir? Sí, deseo salir. Bien, se anula la orden y prácticamente así sería la creación de nuevas carpetitas en el banco de preguntas de subdivisiones del banco de preguntas. Ahora, en nuestro examen, recordarán, estamos viendo nuestro examen. ¿Por qué pregunta aleatoria? Porque es más fácil. Aquí venimos a editar cuestionario. Editar cuestionario. Y aquí en agregar, vamos a agregar pregunta aleatoria. Bien, recordarán que yo tengo ahora 1, 2, 3, 4. La última está vacía, ¿sí? En la última se agrega preguntas como tradicionalmente agregamos, no hay problema, ¿sí? Pero vamos a trabajar con estas 4. Bien, entonces yo voy a elegir, por ejemplo, de esta categoría, voy a elegir que elija, por ejemplo, son 14. Vamos a elegir 5. 5, agregar pregunta aleatoria. Entonces, del primer grupo va a sacar 5 de forma aleatoria para cada estudiante. Agregamos nuevamente pregunta aleatoria. Ahora nos vamos al otro grupo. Aquí voy a colocar unas 10, porque son 29, ¿no? Entonces, de esa carpeta de 29 preguntas, de forma aleatoria, le va a salir a cada estudiante una pregunta diferente. Y vamos otra vez a pregunta aleatoria. De la subsiguiente, que sería de 10, vamos a elegir 5. 5. Agregar. Obviamente tiene que ser mayor o igual al número de preguntas que tiene la carpetita o la subdivisión. Como ven ahí, nos indica que viene por defecto de ese grupo. Ya tenemos nuestro puntaje, 20 preguntas, cada una vale un punto, por ejemplo. Entonces agregamos un grupo más, pregunta aleatoria. Entonces del último vamos a elegir que vayan 10. Bien. Entonces yo puedo crear cada carpeta con preguntas de un tema. Ya tengo los 30 sobre 30 preguntas. Y ya está. Ya está. Es decir, va a sacar de ese grupo, de esa carpeta,
va a sacar las preguntas al azar. Bien, ya tengo todo, voy a guardar y eso sería. Ya está mi examen, ya está mi examen, ya está, se va a reordenar, va a mezclarse y también va a dar preguntas aleatorias de las carpetas. Y lo bueno de esto es que yo voy a poder, por ejemplo, alguien me dice, licenciado, a las 11 me habla cuando ya se cerró por completo el examen, me dice, licenciado, no puedo dar mi examen, ¿será que puedo dar en este momento o mañana? O me habla por algún permiso. Bien, está bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Uno, para que no averigüe qué preguntas hay en el examen, porque va a llamar a sus compañeros, porque también puede ser el que haga ese artificio, puede que llame. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy al banco de preguntas. En el banco de preguntas, para no hacerle otro examen, para no crear otro examen, otras preguntas, typear otra vez. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A la pregunta, por ejemplo, al grupo de aquí para el grupo nuevo que estaba creando, es agregar pregunta, crear pregunta. Entonces, aquí, por ejemplo, al grupo 20, vamos a colocar una pregunta. Vamos a agregar, aquí tenemos 20. Podemos aumentarle más preguntas porque es una carpeta, ¿sí? No es como el otro caso cuando colocamos la pregunta fija, donde ahí no podemos cambiar las preguntas. Eso nos dice Moodle. No puede cambiar las preguntas porque sus estudiantes ya dieron examen. Y para evitar eso, crea otra pregunta. Por ejemplo, falso y verdadero. Aquí puedo colocar pregunta. Y aquí puedo crear aquí me viene como ejemplo, el método PEPS, por ejemplo. Aquí del método PEPS puedo cambiar aquí un porcentaje de 25 y aquí 65, como un ejemplo. Y aquí que queda la venta de 65. Aquí la respuesta es falso. Bien, creo esa pregunta y automáticamente se actualiza, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer mi examen? ¿Qué es lo que va a hacer mi examen? Mi examen ya está programado y para actualizarse en cualquier momento. Y como está con pregunta aleatoria, aquí por ejemplo en pregunta aleatoria, en editar cuestionario, aquí está ya estipulado las preguntas de ese grupo. Es decir, que yo puedo aumentar, todavía puedo seguir aumentando preguntas a esas carpetitas o subdivisiones y lo va a tomar en cuenta para un nuevo intento, ¿sí? Porque también puede darse que el estudiante se le corte el internet, entonces tenga que habilitarle un segundo intento, el mismo examen, un segundo intento, para que no me aparezca otra casilla extra en las calificaciones. Bien, espero haber subsanado sus dudas, espero este tip que les sirva bastante. Nos vemos, Radio Virtual Arte Show, por Facebook, suscríbete al canal YouTube. Nos vemos en cualquier momento.